La forma más intuitiva y didáctica de poder hacer este proyecto es obviamente con Power BI porque es una herramienta que permite integrar múltiples fuentes de datos y dentro de esa misma interfaz poder trabajar. Entonces, el día de hoy los que hayan instalado Power BI pueden ir haciéndolo a medida que lo voy haciendo yo. Voy a tratar de ir despacio en cuanto a lo que es la explicación de cada cosa que vamos a ir viendo, porque esto justamente no es un curso de Power BI, pero sí les va a dar un pantallazo de cómo sirve como herramienta, que como ustedes ya saben, ¿sí? Sirve para todo lo que es análisis y visualización de datos. Eso por un lado. Y segundo, aquellos que se atrevan a realizar el trabajo integrador en Excel también lo pueden hacer por medio del uso de tablas dinámicas y la utilización de todos los gráficos que también les proporciona esta herramienta. Entonces, para dar comienzo, lo primero que nosotros vamos a hacer es primero otra vez aterrizar en cuanto a lo que es el contexto y el entendimiento del caso que vamos a realizar. Como les comenté, es un caso en el que vamos a analizar las ventas desde el punto de vista de los clientes y a su vez también el rendimiento en lo que son las campañas de marketing. Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de conjunto de datos en específico y ya voy a ir en particular con este tema como tal. Luego, dentro de la herramienta, vamos a hacer brevemente limpieza y tratamiento de datos en caso que sea necesario. Y luego vamos a crear dos paginados dentro de Power BI, que ese va a ser en realidad el proyecto final integrador. Si nos da el tiempo, esperemos que sí, vamos a interpretar los resultados que hemos obtenido en base a esto que vimos la semana pasada, que era el storytelling, ¿sí? Es decir, narrar una situación problemática a la cual nosotros abordamos con una propuesta de solución o una solución que va a posteriormente a incidir en la posible toma de decisiones. Y por último, vamos a hacer un feedback, grupal y cierre de este curso. Ustedes vieron que nosotros teníamos cuatro archivos. Esos cuatro archivos representan cuatro tablas que nosotros vamos a tener que cargar en Power BI. Esas cuatro tablas sí o sí tienen que estar conectadas, es decir, tienen que existir lo que se conoce como relaciones para que de esa forma nosotros podamos obtener información de las transacciones comparadas con los clientes, de las transacciones con las campañas de marketing e incluso de transacciones con productos y de esa forma ir aumentando el nivel de complejidad, si ustedes lo quieren ver de alguna forma, de los análisis que queremos realizar. Entonces, ahora vamos al contexto de negocio y luego ya arrancamos con Power BI asociado. Entonces podemos analizar también cuál es esa campaña más rentable. De la mano de esto que es más campaña rentable, lo tenemos que asociar con el ROI, ¿sí? Que se corresponde con el retorno sobre la inversión que generamos justamente en base a ese presupuesto inicial que nosotros determinamos o delimitamos para estas supuestas campañas de marketing. Y por último, a su vez también se puede analizar cuántos clientes activos fueron alcanzados por campañas específicas, es decir, qué clientes han comprado en función de una campaña que se lanzó, ¿sí? A modo de ejemplo. Y por último, ¿cuáles son los 10 clientes más rentables? Que esto lo mencioné también hace instantes. Lo que Parte se ve, lo profe, son los nombres de las columnas, puede ser, de la tabla. sí, tenemos el nombre de las columnas que se corresponde con las tablas que supuestamente nosotros tenemos que cargar, ¿bien? Entonces, esto es justamente un modelo de datos o un modelo semántico. Esto que mencionó Víctor, ¿sí? De la unión, no recuerdo en específico el término que utilizaste, Víctor, ¿querés recordarlo, por favor? Sí, que veo que el gráfico del medio se alimenta de los cuatro que tienen alrededor por las Bien. flechas que van en dirección a ese. Bien, perfecto. Esto que menciona Víctor es una manera bastante eficiente de entender lo que es el modelo semántico sin entrar en tantos conceptos técnicos. Y es justamente eso, primer pantallazo preliminar de de nuestro primer paginado del informe, donde tenemos el análisis de las ventas y los clientes. Bueno, vamos a tratar de llegar a todo esto que están observando acá. Y por último, con relación a al análisis de campañas de marketing, también la idea es justamente que podamos llegar a esto y ustedes también. Les recuerdo, me pueden seguir paso a paso o si no,
pueden hacerlo luego, poder utilizar para poder saber los clientes activos que efectivamente generaron transacciones. Bueno, me dieron unos minutos a mí para descansar la voz. Campañas. Eh, No, no, campañas no. Mm, En realidad, el ID del cliente, ¿sí? Y no sé, a ver, no pasa nada si ustedes no pueden sacar esto a la primera porque no han tenido tiempo de mirar las tablas, ¿sí? Si nosotros nos vamos, voy a salir un segundito de acá. Si yo vengo a la vista de tabla y me posiciono sobre la tabla de transacciones, ¿cuál es la única información, o mejor dicho, cuál es la información que tengo que me permite a mí identificar algo de los clientes? ¿Cuál es el campo acá que me permite a mí? el, num- ¿Cuál? Del cliente, Exacto, correcto. el número de Entonces, transacción. no, cliente porque ID o en este caso, transacción ID. cliente ID, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Mm, nosotros observamos los registros a nivel transaccional, vemos que tenemos un ID de transacción que se corresponde efectivamente con la operación como tal, pero esa transacción, esa venta, se asocia con un cliente que lo estoy delimitando por este ID. ¿Bien? ¿Por qué no tengo toda la información del cliente en esta misma tabla? Porque tengo una tabla aislada, tengo una tabla externa donde yo almaceno en específico la información del cliente y puedo ir a buscar ahí la información. Bien, entonces en este caso, esa distinción, ese conteo distintivo, lo voy a hacer en base a este campo, ID cliente. Entonces, conteo distintivo, ¿de qué campo? De la tabla transacciones y en específico del campo cliente ID, que está acá. Ahora les pregunto, a ver, ¿por qué estoy utilizando la tabla de transacciones para obtener los clientes activos y no estoy utilizando la tabla de clientes? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Clientes activos y voy a poder también obtener un resultado. Pero lo más común es que siempre ustedes usen divide, porque como ustedes saben no se puede dividir entre cero. Entonces, la función divide les permite a ustedes que puedan manejar qué resultado o buscan obtener en caso de encontrarse con un error, ¿sí? Entonces, acá hacemos la división, pasamos numerador, denominador, perdón, y en función de eso retornamos un valor alternativo, por eso si ustedes ponen coma, van a encontrar que dice resultado alternativo. En este caso, cero. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si se intenta hacer la división entre el numerador y denominador y vamos a tener un error porque no podemos dividir entre cero, vamos a tener como resultado cero. ¿Sí? Por eso les recomiendo siempre que hagan divisiones que utilicen la función divide. Tenemos jerarquías de fechas. Y esta jerarquía de fechas nos permite a nosotros poder trabajar en función del año, en función del mes, en función del día o el trimestre, como ustedes lo observan acá. En este caso buscamos analizar el total de las unidades vendidas en función del mes. Entonces yo necesito arrastrar el año, por una parte, sobre el eje X y el mes también. ¿Sí? Si yo arrastro año y mes, creo que si dejo año va a quedar igual, ¿sí? Porque tenemos registro solamente del año 2025. Y ustedes pueden observar esa proyección, ¿sí? De las cantidades de unidades vendidas a lo largo de este periodo que se está analizando. Nosotros tenemos ventas que van de enero a septiembre, porque hasta ahí llegan los registros que tenemos. ¿Qué comportamiento tiene esto? Si ustedes despliegan y observan, pueden ver que las ventas arrancan, ¿sí? En base en enero de una forma, tienen un pico, ¿sí? Las ventas suben en el mes de enero, descienden abruptamente prácticamente en el mes de marzo, se mantiene estable entre lo que es marzo y abril. Entre abril y julio se da un pico importante de ventas que se mantiene durante esos meses como ustedes observan acá, pero luego de junio, en julio hay una caída en las ventas que luego intenta subir, pero esa subida no es relativamente importante en función
¿sí? Si nosotros lo analizamos con las ventas del periodo anterior. Vemos que en los meses anteriores las ventas han sido mucho mejor en cuanto a cantidad de unidades vendidas en el mes de enero, en el mes de mayo, en el mes de junio, como les comenté, en la provincia de Mendoza, 11 millones, y de esa forma podemos ver una distribución de las ventas en base, ¿sí? a estos clientes que compraron y que se encuentran en estas provincias. Bien, por último, lo que me queda, si ustedes lo quisieran ver por cantidad de unidades vendidas, debería ser total de unidades vendidas o cantidad de transacciones, si lo quieren ver de esa forma también. Y luego no tienen que hacer más que aplicar filtro y vean cómo de manera automática se genera este top 10 y lo único que tienen que hacer es ordenarlo. ¿Cómo lo ordenan? Vienen, se posicionan sobre esta flecha, dan clic y esto se ordena de manera automática de mayor a menor. Vemos que Rocío Blanco ha sido la mejor clienta, porque ha vendido, porque ha comprado por un valor de 3.862.760. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué periodo de tiempo es esto? En el 2025, o Perfecto, sea, toma todo el año. exactamente, toma todo el año. ¿Y por qué toma todo el año, Víctor? Y creo que por defecto, no filtramos por mes. Correcto. Entonces, acá vamos al otro punto importante de Power BI, ¿sí? Que son los segmentadores. Hay que ir escalándolo. Claro, claro, en realidad sería cómo ustedes presentan la información, porque esto ya es información, ¿sí? De momento que hemos conectado tablas, hemos pasado de un simple dato que es un nombre de un cliente a algo más importante como información, y ahora, en particular, si yo no lo analizo de esta forma, puedo ver en base a mis números si estos clientes son rentables, si no son rentables, qué puedo hacer para que lo sean, cambiando de segmento o utilizando otro tipo de tácticas y demás. Y lo mismo, por ejemplo, para las de fondo del lienzo, ¿sí? Vamos a suponer que no quieren utilizar una plantilla, quieren usar un color sólido. Bueno, seleccionan un color cualquiera, azul, por ejemplo, bajan la opacidad y también tienen el fondo de color azul. Agregan el icono, el logo y también lo pueden presentar, ¿sí? No tienen que seguir a rajatabla con lo que está hecho, la idea sería que tengan su propia versión. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Perfecto.